Bueno, muy bien. En esta práctica vamos a ver cómo utilizar los mapas HDRI para iluminación interior. Entonces, lo primero sería nuevamente utilizar este modelo de la práctica anterior. Lo dejo aquí en la descripción del video. Vamos a seleccionar los spots y los vamos a eliminar. Una vez que hayamos hecho eso, aquí desde el Asset Editor en V-Ray, vamos a ir a configuración y vamos a darle clic en revertir todos los valores por default. Bueno. Una vez que ya hayamos hecho eso, podemos poner aquí un render interactivo para ir viendo precisamente qué es lo que va sucediendo con nuestra iluminación. Entonces, vamos a poner aquí nuestro render interactivo al lado. Y ya sabemos que inicialmente viene la iluminación del sol, la podemos desactivar y nos queda la iluminación global, que en este caso también vamos a desactivar. Configuraciones, settings, environment y vamos a desactivar esta flecha que dice aquí background. Más bien me parece que el sol estaba apagado y lo había encendido más bien. Entonces vamos a revisar esa parte. El caso es que tenemos que tener el sol apagado y el Global Illumination también lo tenemos que tener apagado, ¿no? Entonces, sí, precisamente aquí tenemos la iluminación del sol prendida y cuando la apagamos pues ya no tenemos ninguna fuente de luz. Bueno. ¿Cómo funcionan los mapas HDRI? Los mapas HDRI necesitamos utilizar esta luz que se llama aquí Dome Light. Entonces, si no tenemos aquí la barra de iluminación, ya saben, clic derecho y sería esta que dice V-Ray Lights. O aquí desde el menú de View, Toolbars y activamos aquí esta que dice V-Ray Light, ¿sale? Muy bien. Seleccionamos esta que dice Dome Light y le damos clic aquí en medio. Esa Dome Light por defecto ya trae un mapa HDRI integrado, entonces cuando nosotros veamos aquí el render vamos a ver una iluminación muy tenue. Bueno, ¿cómo configuramos esa Dome Light? Le vamos a dar clic precisamente en donde dice Dome Light y vamos a fijarnos aquí en el preview. Es una luz que está como bastante luminosa, pero no está como muy definido. Incluso aquí en la esfera pues se refleja una parte del cielo, ¿no? Pero bueno, vamos a ir aquí a esta parte donde dice color, textura HDR y vamos a dar clic en este botón. Siempre que encontremos a partir de ahora este icono, que es un icono ahí que se llama slot, nos va a servir para cargar texturas, imágenes, todo lo que queramos cargar a la configuración de V-Ray. Siempre lo vamos a hacer a través de estos slots. Entonces le vamos a dar clic ahí y aquí nos viene por default que esa imagen que estamos viendo, esa iluminación, es parte de un HDRI que está ya cargado por defecto en la carpeta de V-Ray cuando se instaló. En nuestro caso vamos a descargar las imágenes HDR. Bueno, antes de pasar a eso sería bueno explicar qué es un mapa HDRI. Vamos a entrar aquí a una página que se llama Polyhaven. Hay varias. Vamos a utilizar esta. Me parece que este es donde están los mapas HDR que les dejo aquí en la descripción del video. Entonces vamos a ir a la parte donde dice HDRIs. Y en este caso vamos a revisar algunos, ¿no? Hay muchísimos. Por ejemplo, en este caso hay 572 mapas que son gratuitos, ¿no? Entonces vamos a revisar el primero. Hay dos temas importantes aquí cuando descargamos los mapas HDRIs. Lo primero sería el peso. El mapa HDRI tiene diferentes tamaños, tiene 1K, 2K, 4K, 8K, depende de la calidad de resolución. Entonces, si nosotros ya estamos trabajando en un 24K, posiblemente dos temas. Uno, posiblemente ya sea de paga, porque los mapas HDRI más de mayor resolución son de paga, pero para nuestras pruebas nos va a funcionar bien trabajar en 2K o 4K, ¿sale? También mientras más el mapa pese más y tenga mayor resolución, más tiempo le tomará generar el render, pero mejor será la iluminación. Bueno, y el otro tema importante es este valor que dice aquí, que se llama EBS, donde dice aquí 12 EBS, donde está ahí mi cursor. Eso significa que este mapa HDRI estará en un rango de iluminación entre 1 y 12. No quiere decir que no le podamos poner mayor rango, se lo podemos poner, pero la imagen ya está pensada para que se trabaje en ese rango. Vamos a otro y fíjense cómo los EBS, o sea, ese rango va cambiando dependiendo de cada mapa. Por ejemplo, este sería 27. Vamos a revisar otro más. Aquí, por ejemplo, nuevamente este mapa tiene un rango de 12 EBS, ¿sale? Entonces, bueno, eso es importante considerarlo.
Bueno, aquí en la descripción del video les dejo el enlace para que puedan descargar estos maps HDRI y hacer esta práctica. Los maps HDRI tienen el nombre y luego tienen aquí un guión bajo y tiene la resolución a la que está trabajando, que en este caso, por ejemplo, pensamos el primero, se llama White Street, la resolución sería 2K y el rango de EBS o el rango de iluminación sería 27. Por ejemplo, este segundo, ¿no? Que se llama Lilienstein, sería la calidad de la imagen sería en 2K y el rango sería 22. Como van viendo, va cambiando ahí de rango, ¿no? Entonces, bueno, vamos a cargar precisamente nuestro mapa HDRI. Hay que descargarlo primero. En mi caso voy a descargar este que dice aquí Lilienstein, ¿sale? Le vamos a dar aquí clic derecho y le vamos a dar descargar. Una vez que ya hayamos descargado nuestro mapa, nada más hay que ubicarlo ahí en la carpeta. En este caso se va a quedar ahí en descargas. Y vamos a darle clic en este mapa que acabamos de descargar. Le damos a abrir. Y ya se nos tiene que cargar aquí en la previsualización. Aquí del lado derecho que estamos viendo la iluminación en tiempo real, todavía vemos que ese mapa la imagen está muy oscura. Bueno, entonces vamos a regresar aquí o le damos clic aquí en donde dice Light para irnos a la parte anterior. Entonces nada más recordar que ese mapa HDRI que acabamos de descargar tiene un rango de 22. Bueno, entonces aquí en intensidad me voy a ir a la intensidad más amplia que sería precisamente 22, ¿no? Porque estamos hablando de que ese mapa está en un rango de 22 EBS. Bueno, aquí en unidades le voy a dejar la de default escala. Recordar que cuando eran luces artificiales interiores, ahí ocupábamos unidades en watts, pero en este caso vamos a dejar default escala. Shape es la forma en la que se va a adaptar el mapa a una especie de domo que hay alrededor del modelo. Entonces, aquí en lugar de hemisferio le vamos a poner esfera. Y noten cómo este gap en donde está mi cursor, esta separación que está ahí en color negro, va a completarse y ya se va a ver el resto de la imagen, ¿sale? Entonces, con esos cambios, noten cómo ya cambió aquí la iluminación del lado derecho, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Pues podríamos ir a la configuración de la cámara y aquí cambiar el exposure value, ¿no? Podemos ir probando diferentes valores aquí en la cámara. Por ejemplo, está en 14, podemos probar cómo se ve con 12, 10, 8 y así hasta buscar uno que nos guste, ¿no? Aquí, por ejemplo, nótese cómo está entrando como el rayo de luz. Podemos hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, que no se vea el rayo de luz o intencionalmente que sí se vea. Eso ya dependerá de ahí del efecto que queramos producir en la imagen. Yo normalmente trato de que no se vea ahí el rayo de luz, ¿no? Sino que se vea más bien como una iluminación indirecta. Voy a poner aquí este valor de 6.5. Voy a detener aquí mi render interactivo y quizá ya pase aquí a un render progresivo para ver realmente cómo se está viendo ahí mi iluminación, ¿no? Entonces acuérdense que render progresivo ya nos muestra realmente cómo va a ser la iluminación. Ya estoy viendo que hay áreas que están sobreexpuestas, entonces para eso voy a ir aquí a View, Color Clamping, Force Color Clamping. Ya todas estas áreas están sobreexpuestas, lo que quizá me está diciendo que mi rango de exposición quizá me pasé, ¿no? O sea, quizá está demasiado bajo. Entonces podemos irlo ahí corrigiendo y volver a generar el render. Si están en interactivo, pues se va a adaptar inmediatamente y si está en progresivo, pues tienen que volver a detener el render y volver a generarlo, ¿no? Bueno, entonces de esa manera vamos trabajando ahí nuestros valores de exposición de la cámara, ¿no? Ya sabemos que para corregir estas áreas quemadas podemos ir aquí, desplegar el menú en la barra del V-Ray Frame Buffer. Podemos entrar aquí a la parte de Layers y podemos ir aquí a Exposición y de aquí cambiar el Highlight Burn, bajar esta barra hasta que desaparezca. Bueno, ¿qué pasa si pensamos que ya me gustara esa iluminación? Que todavía del lado derecho la veo un poco oscura, pero bueno, pensamos que ya estuviera así. Esto va a cambiar. Aquí en este caso de los maps HDRI no tenemos la posibilidad de adaptar como en el sol la altura vertical y horizontal. Pero lo que sí tenemos la opción es regresar aquí a la parte de Dome Light, la configuración de la luz. Tocamos el slot donde cargamos el mapa HDRI
Y vamos aquí a donde dice Texture Placement, o sea, desplegamos aquí es donde habíamos cargado el mapa, ¿no? Entonces en la parte de abajo viene donde dice Texture Placement, una opción que es posición de la textura. Recordar que esto es una fotografía, este mapa HDRI es una fotografía, es decir, estamos iluminando la escena a partir de una fotografía. Y aquí podemos manipular el ángulo de rotación del mapa. Noten qué va a pasar ahí cuando en el preview, cuando yo manipule alguno de estos valores, ¿no? Voy a regresar aquí a un render interactivo. Y entonces, cuando yo manipulo aquí el mapa, el ángulo de rotación, por ejemplo, le vamos a poner 100, o sea, podemos poner valores positivos y negativos. Aquí estoy viendo este rayo de sol que está entrando. Si yo quiero que se amplíe ese rayo de sol, puedo ir probando. O sea, por ejemplo, puedo darle 15 positivo y ver qué pasa ahí con el rayo de sol. Entonces, en 15 positivo, el rayo de sol me parece que empieza a entrar un poco, ya no se ve. Entonces quiere decir que tendría que buscar valores negativos. Por ejemplo, si yo tuviera 0, ahí entraba el rayo de sol, ¿no? Aquí en el rotación H. Pero si yo pusiera -15, voy a hacer que el rayo entre más, ¿no? Si yo pongo -30, todavía va a entrar mucho más. Sale hasta que llegue un ángulo en el que ya no entre, pero bueno, de esa manera estoy controlando precisamente ese efecto si quiero que no entre, que entre o no entre la luz. Por ejemplo, ya vimos que ahí hacen valores negativos. En este caso, en esta escena, o sea, utilizando este mapa HDRI, esto es lo que va a pasar. No hay valores predeterminados. Eso dependerá de cada una de las escenas que generemos y de cada uno de los mapas HDRI. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, pueden ir probando diferentes valores y ver cómo se va comportando precisamente la entrada de luz. Voy a detener mi render interactivo. Voy a cambiar a un render progresivo. En este caso voy a poner aquí un valor en el ángulo de rotación en H de 135 y voy a mandar un render, detuve mi render interactivo y estoy mandando un render progresivo. Solo para que ustedes vean cómo este mapa tiene una cantidad amplia de colores verdes, de tonalidades verdes, y entonces el render empieza a reflejar precisamente esas tonalidades. Eso es lo que va a hacer que nuestro mapa de nuestra escena se vea como más real, entre comillas, ¿no? Bueno, entonces pueden ir probando ahí diferentes valores y lanzando ahí diferentes renders para ir probando precisamente cómo se va viendo la luz. Por ejemplo, aquí pasé de 135 a -45. Estoy haciendo que el rayo de luz entre muchísimo más ahí al cuarto, entonces se va a iluminar mucho más y por ende también tengo que ir adaptando al mismo tiempo. Si cambio ese ángulo de rotación del mapa HDRI, tengo que ir corrigiendo aquí mi exposure value, ¿no? Acuérdense que van de la mano. Cambiamos aquí en configuración de la luz del domo. Podemos cambiar aquí el ángulo de rotación del mapa y al mismo tiempo tenemos que ir adaptando el exposure value de la cámara, ¿sale? Entonces, bueno, pues básicamente de eso va esta práctica, de que ustedes vayan probando ahí diferentes valores para cada uno de los mapas, ¿no? Nunca hay uno que va a ser, o sea, siempre van a cambiar, no hay un valor predeterminado. Por ejemplo, aquí ya está entrando mucha luz y también podemos corregir aquí nuestro highlight burn, ¿no? Entonces dependerá ahí del tipo de iluminación que ustedes estén buscando o que estemos buscando para generar ahí pues distintos efectos, ¿no? Como lo estamos viendo ahora. Entonces, bueno, pues vamos a ver ahí, en este caso cambié nuevamente el ángulo de rotación, lo puse ahí en 45 para que precisamente no entre la luz ahí totalmente directa. Como voy cambiando esta parte ya se oscureció y entonces siempre tengo que entrar aquí a cámara, exposure value y aquí corregir ese valor de exposición de la cámara, ¿no? Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Siempre lo estamos haciendo de esa manera, siguiendo estos mismos pasos. Y bueno, finalmente ya, si ya nos gustó algún tipo de luz, noten las tonalidades ahí en color verde, que se ven interesantes. Si ya nos gustó este tema, pues podemos regresar aquí a configuración. Ahora sí, ir a la parte del render. Detenemos, subimos la calidad.
Entonces ya pueden probar una calidad alta con este símbolo de más. Y pueden poner también aquí en render output, estamos trabajando a 1200, que sigue siendo una imagen muy pequeña. Y vamos a dar aquí renderizar. Vamos a esperar el resultado y posteriormente vamos a guardarlo. Cuando las imágenes se hacen más grandes de tamaño, nos muestran áreas como más a detalle, como por ejemplo esta parte de aquí en medio ya estoy viendo que ya está quemada de por sí. O sea que el highlight burn todavía puede corregir un poco más esta parte, ¿no? Ya sería un highlight burn muy pequeño, quizá ahí de punto menos de punto 1, ¿no? Quizás 0.05. Bueno, pues vamos a esperar a que se termine de hacer la imagen para revisarla y poder guardarla. Bueno, muy bien, pues como estamos viendo ya está ahí prácticamente terminando el render. Nada más recordarles que si por alguna razón su render tardara demasiado tiempo en realizarse, siempre pueden entrar aquí a la parte de Global Illumination, cambiar aquí en lugar de Brute Force, mandarlo con Irradiance Map para hacer todas las pruebas y ya para el render final siempre utilizar Brute Force. Bueno, pues una vez que ya termine de hacerse el render, vamos a guardarlo y lo vamos a poner aquí con el nombre que le corresponde a nuestra práctica, que en este caso sería 2.4. Y le voy a poner 2.4 sería interior con HDRI, ¿no? Bueno, entonces una vez que ya hayamos hecho esto, podemos incluso ya comparar estas imágenes que tenemos de la iluminación. En el lado izquierdo estaría iluminación con Sunlight y del lado derecho estaría iluminación con mapa HDRI. Noten cómo la iluminación del Sunlight es mucho más homogénea, ¿no? No nos permite estas tonalidades, sin embargo el HDRI pues nos pone todos esos colores como un tanto verdes que vienen precisamente del mapa como tal. Entonces, bueno, ahí la... Y bueno, pues si quieren hacer ahí algunas otras prácticas, tienen 4 opciones y si no, pues tienen aquí en la liga que les dejé y si no, pues tienen ahí, como les había comentado, por ejemplo, algunas páginas, por ejemplo, Polyhaven. Hay varias páginas que nos permiten ahí descargar precisamente todos estos mapas y pueden ir haciendo diversas pruebas para ir viendo cómo se van viendo. Bueno, pues nos vemos en el siguiente video que sería precisamente el del exterior con HDRI. Gracias, saludos.